Poco a poco se van conociendo detalles de la llamada de ayer entre Donald Trump y Gustavo Petro. La conversación fue fundamental para desactivar la inminente crisis entre Colombia y Estados Unidos. Karen, ¿qué detalles tiene? Mira, Nina, la llamada que duró cerca de 1 hora, tuvo meses de preparación. Gustavo Petro tuvo la oportunidad de hablar de grupos al margen de la ley como el ELN, también de Venezuela y de su lucha en contra del narcotráfico. A continuación, la crónica de la llamada. En Colombia el reloj marcaba las 5 de la tarde. Afuera de la Casa de Nariño, en la Plaza de Bolívar, miles de personas estaban reunidas atendiendo la convocatoria del presidente Gustavo Petro a marchar en defensa de la soberanía del país. Adentro, la tensión se podía sentir en el ambiente. Estaba a punto de establecerse la conexión entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Colombia, algo que hoy muchos consideran un milagro diplomático. Un milagro por el que se comenzó a pedir meses antes, cuando el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García Peña, empezó a tratar de lograr esta comunicación. Cuenta que habló con más de 32 senadores y 74 representantes a la Cámara, hasta que el día de ayer, miércoles 7 de enero, recibió una llamada del senador republicano Rand Paul, en la cual le contaba que Trump estaba dispuesto a hablar con Petro horas más tarde. El embajador se lo comunicó al mandatario colombiano y comenzó la logística para esta llamada. Desde las 3 de la tarde, técnicos entraban y salían de la Casa de Nariño, asegurándose que ningún error de conexión pudiera interrumpir esta llamada. Cuenta el ministro del Interior, Armando Benedetti, que había un teléfono especial, de esos que no pueden ser intervenidos, al que le hicieron pruebas sobre las 4 de la tarde. Posteriormente entró la traductora y a las 5 quedó abierta la línea. Mientras tanto, en los Estados Unidos, en la oficina oval de la Casa Blanca, el presidente Donald Trump atendía en entrevista a 4 periodistas del diario New York Times, quienes publicaron esta foto. En la nota se lee: el presidente de Colombia lo está llamando, y fue el momento exacto en el que Trump interrumpió la entrevista para atender a Gustavo Petro. A los periodistas se les permitió quedarse con la condición de no revelar detalles de la llamada, en la que también estuvo presente el secretario de Estado Marco Rubio y el vicepresidente estadounidense J.D. Vance. Presidente Trump, ¿cómo está usted? Esta sería la frase inicial de la conversación, que según los medios internacionales se manejó con un tono cordial y muy tranquilo. He escuchado muchas cosas malas de usted, pero también cosas buenas. Y esta fue una de las respuestas de Trump. El presidente Gustavo Petro reveló que durante casi 1 hora pudo hablar de Venezuela, de energías limpias, de su trabajo contra el narcotráfico y de organizaciones como el ELN. Y en esta imagen está la conclusión de Donald Trump. Mediante su red Truth, confirmó que invitó a su homólogo en Colombia a la Casa Blanca y que fue un honor hablar con él. Una imagen que habla de un gran resultado, la desescalada de tensiones en ambas naciones, en un momento crítico para la defensa de la soberanía de los pueblos. Y como era de esperarse, continúan las reacciones frente a esta llamada, esta importante llamada. La mayoría de los sectores políticos y económicos celebran la diplomacia y el tono con el que se manejó, y los expertos advierten que bajar la retórica es la mejor opción que tiene el país en este momento. Varios sectores políticos y económicos siguen reaccionando a la llamada entre el presidente Gustavo Petro y el presidente Donald Trump. El ex vicepresidente de la República, Álvaro Uribe, llamó a Petro manzurrón, mientras que el también exmandatario Santos celebró esta acción diplomática. Celebramos que se haya restablecido el diálogo constructivo entre Donald Trump y Gustavo Petro. La diplomacia y la moderación siempre deben primar. Paloma Valencia, candidata presidencial por el Centro Democrático, también se pronunció frente a esta conversación. Me complace mucho que la relación entre Colombia y Estados Unidos se restablezca por los canales diplomáticos. Y el ministro Armando Benedetti recalcó que al final de la llamada fue el presidente Trump quien hizo la invitación a la Casa Blanca, algo que da cuenta del éxito de la comunicación. El presidente Petro le habló al presidente Trump sobre su lucha contra el narcotráfico y los paramilitares, y le habló sobre Venezuela. Para los expertos, la diplomacia es la mejor estrategia de juego en este momento para el país. Me parece que el foco debe estar centrado entonces en cómo se continúa a partir de esta apertura, cómo se continúa entonces desarrollando una relación de diálogo diplomático más fructífero.
Para eso me parece que esa invitación a los Estados Unidos es fundamental. Y señalan que enfriar la retórica en este caso es la mejor opción.